Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la segunda parte del estudio de Ven, Sígueme de esta semana. En el primer video estudiamos la sección 49 de Doctrina y Convenios. Hoy nos vamos a enfocar en la sección 50. Yo soy Daniel Ampudialazo. Bienvenidos. Y empecemos, igual que la sección anterior, por el encabezado. La introducción a esta sección también nos da luces sobre qué vamos a tratar y nos va a ayudar en el estudio. Dice: revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en Kirtland, Ohio, el 9 de mayo de 1831. En la historia de José Smith se indica que algunos de los élderes no entendían las manifestaciones de los diferentes espíritus que andan por la tierra y que se dio esta revelación en respuesta a esa pregunta especial sobre el asunto. Los así llamados fenómenos espirituales no eran raros entre los miembros, algunos de los cuales afirmaban estar recibiendo visiones y revelaciones. Muy bien, y yo pienso que en la actualidad no somos extraños a circunstancias de ese tipo, y es común escuchar de hermanos que cuentan y narran revelaciones. Muy bien, todo eso está bien, pero es bueno que tengamos parámetros para saber si realmente estamos recibiendo revelaciones o es alguna idea loca o tal vez aún algún pensamiento que el adversario pone en nuestras mentes o en nuestros corazones. Entonces, vamos a aprender qué instrucciones nos da el Señor para poder lidiar con estos asuntos. Leamos los versículos del 2 al 4. Dice: He aquí, de cierto os digo que hay muchos espíritus que son falsos, los cuales se han esparcido por la tierra engañando al mundo. Y también Satanás ha intentado engañaros para destruiros. He aquí, yo el Señor os he observado y he visto abominaciones en la iglesia que profesa mi nombre. Ay, ay, ay. Primera aclaración. Eh, Como sabemos, el Señor se dirige a su iglesia aquí. Noten que está hablando específicamente a los miembros de la iglesia. Y dice que Satanás ha enviado espíritus para engañar, sí, a la gente del mundo, pero también a nosotros. Así que la advertencia es tener cuidado. Dice también que el Señor ha observado y ha visto abominaciones en la iglesia que profesa su nombre. A veces nos llenamos de orgullo diciendo: esta es la iglesia verdadera, esta es la iglesia restaurada, esta es la iglesia de Jesucristo, Jesucristo está a la cabeza, etcétera, 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 etcétera. Y digo orgullo porque a veces es así como nosotros nos referimos a nuestra iglesia, que no es de nosotros, por cierto, a la iglesia a la que pertenecemos. Entonces, yo debo tener mucho cuidado, aún con la forma en la que yo me refiero a la iglesia del Cordero. Para empezar, no es mía, es de Jesucristo. Pero al decirlo, no debo decirlo yo con orgullo, pensándome yo mejor que alguien más, porque yo pertenezco a la iglesia y esa otra persona no. De hecho, tengo que tener mucho cuidado porque el Señor ha hecho la advertencia que ha visto abominaciones dentro de la iglesia. Y a veces cuando pensamos en abominaciones, nos imaginamos a una persona dentro de un diagrama satánico bebiendo sangre o alguna cosa loca. Y realmente tenemos que pensar cuáles son esas abominaciones de las que habla el Señor. Ahora, mucho antes de yo empezar a mover la cabeza, empezar a trabajar el cerebro, imaginarme, verdad, el hermano tal tiene terribles pecados, es una abominación ante el Señor. O la hermana de allá, yo sí la vi que estaba haciendo X, Y, Z, lo que sea. Antes de ponerme yo a imaginar qué hizo alguien más, que el Señor dice que hay abominaciones en la iglesia, tengo que empezar a pensar en qué estoy haciendo yo que el Señor podría considerar una abominación. ¿Qué abominaciones hay en nuestra vida? Yo voy a citar uno que otro ejemplo y me gustaría que ustedes se imaginen más y que al hablar en casa con su familia les pregunten qué abominaciones pasan aquí. Ahora, cosas que vemos y las vemos
en todas partes, pero tratamos de reducirlas o desaparecerlas. Nos arrepentimos. Pero ¿cuáles son algunas de las cosas cotidianas que vemos? Que tal vez no las pensamos como abominaciones. Yo me imagino así, pensando rápidamente, llegar molesto del trabajo por algo que pasó allá y llegar a mi casa a gritarle a mis hijos. Si yo les estoy gritando a mis hijos con ira, si de alguna manera los insulto, esa es una terrible abominación. Y pasa en la iglesia. Es mejor acordarnos de eventos en los que nos hemos aguantado las ganas, nos hemos confundido y no los hemos hecho y son un mejor ejemplo. Pero si cosas así están pasando en casa, entonces yo debo arrepentirme. ¿Qué cosas pueden pasar en casa que son una abominación? Decir palabrotas, decir groserías. Y yo sé que en este canal yo he dicho groserías aún enseñando estos videos, pero es porque no sabía que en su país era una grosería. Por favor, disculpen. A medida que me voy enterando que algunas de las cosas que yo digo son groserías en sus países, yo trato de controlar, no puedo decir esta palabra tampoco, cosas que son muy normales. ¿Ok? Pero no estamos hablando de eso. Eso es un error que no es pecado porque era en ignorancia. Pero vemos miembros de la iglesia que a veces tienen un vocabulario bastante florido, bastante amplio en palabras grotescas. Lo hablábamos la semana pasada. Si es así, entonces mi hogar no es un lugar santo. Entonces no me puedo refugiar en mi casa cuando sea la segunda venida. Entonces ahí van dos ejemplos. La ira, la contención, eh, el vocabulario. ¿Qué otras cosas pueden ser una abominación que se están dando en mi casa? Tal vez la música que escuchamos es muy inadecuada y es una abominación ante el Señor. Y otra vez les voy a recordar, esto también ya lo he dicho antes. A veces cuando pensamos en abominaciones del Señor en la música, pensamos en algún rockero, pero francamente, la música que está de moda hay que filtrarla bastante. Es terrible. Pero no solo pensemos en la moda de nuestros hijos, de nuestros adolescentes. También la música, en los 80 había mucha música que decía muchísimas cosas terribles. En los 90 también, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no se trata de criticar a la generación actual, sino de realmente poner atención. ¿Qué dice esta canción? ¿A qué me invita esta canción? Hay muchísima música que nos invita a ser infieles, que nos dice que tenemos aún derecho a ser infieles. Tenemos música hoy en día que celebra tú infiel por allá y yo infiel por acá. Y estamos todos felices. Tenemos todo tipo de abominaciones. Entonces, hablamos de la música, también videos, cine, películas, series, etcétera. Puede ser que sean una abominación. Entonces hay muchísimos aspectos donde podemos encontrar abominaciones dentro de la casa de los miembros de la iglesia. Si yo fuera a recomendar una en la cual enfocarnos, yo haría especial énfasis en evitar la contención, que a mi criterio es una de las más grandes abominaciones. Satanás es el padre de las mentiras y el padre de la contención. Entonces por ahí vamos encontrando y detectando con qué se divierte más con nosotros. No lo permitamos. Muy bien, vamos ahora a los versículos 7 y 8. Sigamos. He aquí, de cierto os digo, hay hipócritas entre vosotros, los cuales han engañado a algunos, cosa que ha dado poder al adversario, pero aquí estos serán rescatados. Mas los hipócritas serán descubiertos y desarraigados, sea en vida o muerte, según mi voluntad, y ay de los que son separados de mi iglesia, porque estos
son vencidos por el mundo. Por eso yo siempre les ruego que hagamos lo que sea necesario para asegurarnos que siempre vamos a permanecer en la iglesia. Otra vez, no con ego, no con orgullo, de forma humilde, buscar la forma en la que yo pueda asegurarme que siempre voy a estar aquí. Estos que son separados de la iglesia son vencidos por el mundo. Hay personas que solitos se van de la iglesia. Hay personas que son arrastrados fuera de la iglesia por dificultades, por problemas, porque se pelearon con alguien, porque etcétera, 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 etcétera. Sus razones tendrán. No, sean las razones que sean, no nos permitamos ser vencidos por el mundo. Los primeros versículos que leímos de este bloque hablaban de hipocresía, que hay hipocresía dentro de la iglesia. A mí me da mucha pena, mucha pena, cómo nos resulta fácil acusar a alguien más de hipocresía. Si se dan cuenta, ¿qué escuchamos con mayor frecuencia? ¿Alguien acusando a otra persona de ser hipócrita o alguien confesando y pensando, al hacer esto he sido hipócrita, debo cambiar? Y creo que todos conocemos cuál es la respuesta, que es más seguido que se escucha. Procuremos nosotros no ser el que ataca con dedo de escarnio, como la gente que está en el edificio grande y espacioso. Procuremos no ser nosotros los que señalan con dedo de escarnio, acusando a alguien más de hipocresía. Busquemos, como siempre les digo en este canal, busquemos más bien encontrar de qué forma yo he sido hipócrita. Y las vamos a encontrar. La pregunta, ¿seré yo, Señor? Es algo que deberíamos hacer con relativa frecuencia. Yo se los dije hace, me parece que un par de semanas también, que yo esté enseñando este conocimiento, este estudio, que esté compartiendo con ustedes lo que yo aprendo leyendo las escrituras. No significa que yo sea perfecto. Yo no pretendo serlo, ¿no? A veces me preocupa que por enseñar estas cosas se me tenga en una estima diferente. Yo, al igual que ustedes, estoy en la lucha y tengo muchísimos errores, muchas cosas que cambiar y que mejorar. Y todos necesitamos hacer este ejercicio de encontrar la hipocresía en nosotros mismos. Ahora, el Señor dice que existe la hipocresía en la iglesia y advierte que hay hipócritas que han engañado a algunos, cosa que ha dado poder al adversario. ¿En qué sentido nosotros engañamos a otras personas dentro de la iglesia? O como les digo siempre, dentro de mi familia. ¿De qué forma Dios nos va a llamar a juicio por la condición en la que está otra persona por causa mía? Si yo he sido intolerante con alguien dentro de la iglesia o dentro de mi familia, dentro de mi hogar, si yo he sido pretencioso, si yo he hecho sentir mal a alguien de mi familia, procuremos arreglar las cosas, procuremos no ser hallado por el Señor como un hipócrita que va a ser vencido por el mundo. Muy bien, vamos a leer ahora algunos versículos. Vamos a leer del 10 al 14 y dice lo siguiente. Y ahora venid, dice el Señor, por el Espíritu a los élderes de su iglesia y razonemos juntos para que entendáis. Razonemos, así como un hombre razona con otro, cara a cara. Ahora bien, cuando el hombre razona, es comprendido por el hombre, porque razona como hombre. Así también yo, el Señor, razonaré con vosotros para que comprendáis. Por tanto, yo, el Señor, os hago esta pregunta. ¿A qué se os ordenó? A predicar mi evangelio por el Espíritu, sí, el Consolador que fue enviado para enseñar la verdad. Muy bien, normalmente no me gusta leer tantos versículos, pero en la parte 1 y en esta parte 2 me ha tocado porque hay cosas que no quiero. Si pudiera leeríamos toda la escritura, pero bueno. Me gusta cómo el Señor invita a sus élderes
de la iglesia a razonar juntos, pero dice por el Espíritu. Ahora, ¿por qué me gusta eso? Porque a veces nosotros como líderes, como padres, como esposos, como familia, como amigos, nosotros queremos que alguien más haga lo que yo digo porque sí, porque yo digo. Y no queremos razonar con las personas. A mí me gusta, el Señor dice aquí que razona con nosotros. Y esto me hace recordar cómo era mi mamá con nosotros cuando éramos niños. Ella nos decía, a ver, les voy a explicar, pero siempre nos hacía la advertencia. Tal vez en algún momento yo les voy a decir algo y simplemente lo tienen que hacer y no se los voy a poder explicar. Con el Evangelio pasa algo sencillo. El Señor hay cosas que no nos las explica, solamente nos dice, haga. Pero mayormente el Señor nos dice, voy a razonar con ustedes. Vengan, vengan, que por el Espíritu vamos a razonar. Así razonan los hombres, así entienden los hombres. Eso a mí me dice que yo puedo tener una agradable conversación con alguien en lugar de imponerme sobre ella. Puedo razonar con esa persona. Y aquí es donde viene otra cosa. Voy a hablar fuera de temas de liderazgo y voy a hablar fuera de temas de padres e hijos, porque esos son puntos distintos. Pero hablemos de familiares, hablemos de esposos, hablemos de amigos. Cuando yo hablo con otra persona, yo razono con esa persona, le explico mis motivaciones, le explico cómo yo me siento, le explico lo que yo quisiera, pero siempre debo tener en cuenta que la otra persona tiene motivos, tiene sentimientos, tiene razones y que yo no puedo imponer mi criterio a esa otra persona. A veces tenemos la tendencia a querer que el resto haga las cosas como yo quiero que las haga. Y en este sentido, sinceramente, somos como Satanás. Nadie se va a perder. Yo los voy a salvar a todos. Ustedes van a hacer lo que yo digo. En esto no hay progreso. Con demasiada frecuencia queremos nosotros imponernos sobre alguien más. Creemos que nosotros tenemos la razón, que nosotros sabemos cómo hacer las cosas y a veces ni siquiera escuchamos con el corazón el razonamiento de otra persona para entender sus motivos. Y esto pasa con demasiada frecuencia en asuntos como diferencias políticas, por ejemplo, en asuntos como diferencia de criterio de cómo quiere hacer una persona una cosa, cómo la quiere hacer otra. Tenemos que dejar de imponernos sobre otras personas. Tenemos que hacer francamente lo que hizo Jesucristo. Jesucristo vino, se sacrificó por nosotros, nos dio mandamientos y nos dijo, les conviene seguirme, por favor, hagan eso, pero tienen libertad para escoger. Fue lo que hizo nuestro Padre Celestial. Satanás dijo, yo los voy a salvar a todos. El Padre Celestial dijo, no, gracias, mejor vámonos con Jesucristo, que ese era el plan que yo tenía desde el principio, que cada quien escoja. Ahora, habrá personas que escojan en contra de su propio bien, pero es su criterio, es su oportunidad, es su a un privilegio. Jesucristo se sacrificó por nosotros y lo hizo confiando en que habrían muchos, sí, que se perderían, pero en que habría personas que se iban a arrepentir y que iban a seguirlo. Y aun cuando sean la minoría, ellos valían la pena hacer el sacrificio. No podemos exaltarnos sin el albedrío. No podemos progresar sin el albedrío. Así que no debemos imponer nuestro criterio sobre otros, porque no hay otra forma de que aprendan que no sea tomando sus decisiones. Y tenemos que respetar las decisiones de otras personas. No podemos arrastrar a alguien a la iglesia. Podemos invitarlos, podemos ser insistentes, podemos ser persuasivos, podemos, como lo enseñó José por revelación, como lo enseñó Jesucristo realmente. Por el Espíritu
con razonamiento, sentarnos y razonar con los elders y explicar. Y bueno, como les decía, mi mamá nos explicaba las razones, nos decía, miren, por esta razón yo les pido que hagan esto, que esto, por esta razón yo les pido lo de acá. Y nos hacía la aclaración también, a veces no les voy a decir por qué, porque no se puede, pero igual me tienen que hacer caso. En una relación padres e hijos, nuestros hijos tienen albedrío porque vienen al mundo, pero ese albedrío tiene límites porque son jóvenes, son niños y todavía están aprendiendo. Va a llegar el momento en que ellos tomen sus propias decisiones por completo. Ahora, nosotros como padres haríamos bien en darles este razonamiento, vengan y les explico. Y también podemos hacer muy bien en ciertas cosas ser muy tajante. Esto no vas a hacerlo. Y esa es nuestra responsabilidad como padres. Una vez que ellos ya hayan aprendido, una vez que ellos ya puedan tomar sus propias decisiones, decisiones duras, difíciles, nosotros podemos aconsejarles, pero ya no podemos pretender de que tienen que hacer lo que les decimos. Si ellos deciden siendo niños, no van a ir a la escuela, siendo sinceros. Nosotros decimos, vas a la escuela, punto. Pero mucho más grandes, cuando ellos ya deciden qué estudiar en la universidad, con quién casarse, ahí es cuando nos sentamos con ellos y razonamos. Y finalmente lo que sea su decisión va a ser su decisión. Si nosotros hemos hecho un buen trabajo criándolos, lo más probable es que ellos tomen buenas decisiones. Aún así, habrá ocasiones en las que se equivoquen. Nosotros nos equivocamos. Todos los que hemos vivido en la tierra nos equivocamos. Solo Jesucristo ha vivido sin pecado. Y lo que Él hizo, lo hizo para que pudiéramos equivocarnos, aprender de nuestros errores, tomar decisiones y progresar. Muy bien, vamos a leer algunos versículos más. Vamos a ir a los versículos 17 al 20. Dice lo siguiente, de cierto os digo, el que es ordenado por mí y enviado a predicar la palabra de verdad por el Consolador, en el Espíritu de verdad, ¿la predica por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera? Si es de alguna otra manera, no es de Dios. Y además, el que recibe la palabra de verdad, ¿la recibe por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera? Si es de alguna otra manera, no es de Dios. Muy bien, el Señor aquí está explicando este tema de los espíritus de los que hablábamos en la introducción. Él quiere enseñarles a entender que sí es revelación, que no es revelación. Entonces, para que exista la correcta influencia del espíritu, se habla que el que la enseña, el que la predica y el que la recibe, ambos tienen que efectuar la acción por medio del espíritu. Y si es de alguna otra manera, no es de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué significa de alguna otra manera? ¿Qué significa por el espíritu? Como maestro, cuando uno enseña, uno puede sentir, uno puede percibir si la enseñanza está saliendo por el espíritu. Si uno no siente esta sensación de bienestar, esta alegría, esta felicidad cuando uno enseña, no es de Dios. A veces nosotros se nos podría salir enseñar algo durante una clase, que es un tema con el que estoy con coraje, es una cosa que me acordé, es una molestia que tuve. Y el momento en que yo empiezo a enseñar eso, no lo que el Espíritu me inspira, no me voy a sentir bien. Voy a sentir que el Espíritu se aleja. No estoy enseñando por el Espíritu, por ende, no es a la manera de Dios. Entonces, eso para el que la predica. Ahora para el que la recibe. Otra vez, yo puedo recibirla por el Espíritu. ¿Cómo sé que la estoy recibiendo por el Espíritu? Porque tengo esta sensación cómoda, feliz, contenta, esta sensación de bienestar espiritual
este no sé qué, que alguien podría fácilmente detectarlos cuando los misioneros entran a la casa, aunque ahora casi no entran a la casa. Vivimos en una situación distinta, pero cuando estamos en conferencias generales, fácil detectarlo. Y si yo estoy sintiendo esto, la estoy recibiendo por el Espíritu de verdad, o en otras palabras, a la manera de Dios. Y si no es así, entonces no es a la manera de Dios. Ahora, ¿cómo sería de alguna otra manera? Si yo estoy escuchando al presidente Nelson enseñar un principio, enseñarnos algo, y siento yo que me opongo a esa enseñanza. No, es que en mi país es diferente, o eso puede ser allá en Utah, o alguna cosa así. O no, es que él es muy mayorcito, él ya no entiende. Es que las autoridades generales viven en otra esfera, la vida de ellos es diferente. Si esa es mi reacción, no hay esta sensación de bienestar del espíritu que me hace feliz. Entonces, esa forma es de alguna otra manera. Yo la estoy recibiendo de alguna otra manera. Entonces, no es de Dios. ¿Puedo yo así detectar si mis pensamientos están alineados con el espíritu? Si lo que dicen las autoridades generales me hace feliz. En general, mi corazón y mi mente están alineados con el espíritu. Si es de alguna otra manera, entonces no es de Dios. Alguien podría pensar erróneamente que yo recibí una revelación que dice que no hay que hacer lo que dijo el profeta. ¿Estás seguro? Entonces, esta es una forma fácil también de detectar si yo estoy bien. Y es una forma de detectarlo en ambas partes. Si yo estoy hablando y no siento esto, algo está mal conmigo. Si yo estoy escuchando y algo está mal, algo está mal conmigo. Hace unos días tuve una entrevista de renovación de recomendación y estaba hablando las preguntas, ustedes conocen las preguntas, la recomendación del templo son sencillas. Y uno responde, sí, 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 sí. No, no, no. Es tan sencillo y se siente tan bonito porque es a la manera del Señor. Muy bien, sigamos y vamos a leer del 22 al 24. Dice, de manera que la predica y el que la recibe se comprenden el uno al otro y ambos son edificados y se regocijan juntamente. Y lo que no edifica no es de Dios y es tinieblas. Lo que es de Dios es luz. El que recibe luz y persevera en Dios recibe más luz. Y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Y esto me encanta porque cuando uno sale contento de la clase, uno siente que sale iluminado. Uno siente que sale con luz. Yo creo que por eso es que mis llamamientos favoritos en la iglesia siempre son de maestros, porque cuando uno da una clase siente un vigor, una fuerza espiritual, siente ánimo, uno sale, yo extraño tanto la capilla. Pero bueno, quisiera, hermanos, compartir un punto más que está en el versículo 44 y dice lo siguiente, por tanto, estoy en medio de vosotros y soy el buen pastor y la roca de Israel. El que edifique sobre esta roca nunca caerá. Les hablaba cómo detectar si estamos bien en un detector para nosotros, si la revelación es correcta, cómo me siento. Es fácil de detectar. Cómo comunico, cómo recibo la palabra de Dios a la manera de Dios o de alguna otra manera. Es fácil. Ahora, esta promesa, el Padre y yo somos uno, que está en el 43, y que continúa en el 44 con estoy en medio de vosotros y soy el buen pastor, me hace sentir feliz, agradecido de conocer el Evangelio.
Jesucristo está aquí con nosotros en la obra de salvación, con nosotros, y se describe a sí mismo como el buen pastor. Tenemos tantas razones para estar agradecidos. Esta época de pandemia aquí en mi país está difícil porque nos volvieron a encerrar los fines de semana. Sé que en Colombia están desde hace varias semanas también encerrados los fines de semana. Pasamos un feriado que nos encerraron también. Ah, Eso hace que muchos negocios empiecen a fallar, que las ventas empiecen a fallar. Por ende, que el sueldo o se atrase o me quede sin trabajo o en mi caso las comisiones bajan. Hace que sea todo más difícil, pero el buen pastor está aquí, en medio de nosotros, y tenemos tantas cosas por las que ser agradecidos. La semana pasada yo me di el gusto. Esto no hubiera pasado de otra manera. Si no fuera por la pandemia, no hubiera pasado esto. Mi papá nos avisó que tenía discurso en su barrio. Mira, nos pasó el enlace de su reunión y pudimos ver el discurso de mi papá. En otra ocasión hubiera tenido que viajar de Guayaquil hasta Barranquilla para poder ver el discurso de mi papá. Detrás de eso, mi cuñado, esposo de mi hermana, dijo, yo también tengo discurso, hay conferencia de barrio. Nos conectamos, también escuchamos ese discurso. Ese domingo fui nutrido por las palabras de mi papá y por las palabras del obispo, el esposo de mi ñaña, que es obispo, el obispo de su barrio. Y adicional a eso de estar en nuestra reunión sacramental. Y pensaba yo, este mundo de locos, este mundo en el que tenemos tantas dificultades, también nos ha dado razones para estar agradecidos. Encerrados, pero con estas oportunidades que no habríamos tenido de otra manera. Tenemos mucho por qué estar agradecidos porque el buen pastor está en medio de nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, les estoy muy agradecido por acompañarnos en el estudio cada semana, por los lindos comentarios que me dejan, por darle like siempre a los videos, ah, por suscribirse al canal. Ya hay más de 1600 personas suscritas a este canal y me parece increíble. Les estoy profundamente agradecido. Con esto hemos terminado la segunda parte. Conmigo es hasta la próxima semana. Chao.